El día de hoy vamos a entrevistar a Marco González. Él es un exalumno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que recientemente hizo matches en la especialidad de cirugía ortopédica. Vamos a hablar un poco del tema de la especialidad y también del match. Eh, ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, bienvenido. Hey, ¿qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Gracias por haberme invitado. Estoy bien contento de estar acá. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de entrevistarte. ¿Crees que te puedas presentar un poco con todo nuestro público? Cuéntanos un poco más sobre ti. Sí, claro. So, nada, yo estuve como dijo Anthony en la Cayetano. Hice bueno, yo nací en España y después a la edad de los 14 por motivos familiares, me mudé de España a Perú. Y, digamos, en Perú hice de los 14 hice la secundaria, 4 años, y después decidí quedarme para estudiar medicina allá. Entonces bueno, hice los 7 años tradicionales allá. Desde 2015, 2022 lo alargaron un poquito por COVID, entonces terminé a finales de 2022. Perdón, creo que terminé alrededor de marzo, abril de 2022. Y bueno, luego algo que ya tenía pensado es venirme para acá para hacer la especialidad y nada, he estado aquí, ¿cuánto tiempo llevo? 2 años y medio en el Mass General aquí en Boston y bueno, nada, la semana pasada recibí las noticias del match. Qué increíble, de verdad. Desde ya te extendemos las felicitaciones. Ha sido una noticia muy buena para todos nosotros. La Sí. recibimos también con alegría. Eh, y bueno, más que nada queríamos preguntarte qué fue lo que te motivó a elegir cirugía ortopédica como especialidad, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta. Creo que muchas cosas. Creo que, bueno, varias cosas. Lo primero es definitivamente una afinidad porque con mi familia, con mi papá desde chiquito yo hacíamos muchas cosas manuales, tipo, qué sé yo, arreglar la casa, carpintería, todas esas cosas. Entonces creo que definitivamente eso es un motivo que, digamos, una rama quirúrgica donde haya los temas de alineamiento, trabajo manual, es algo que ya inicialmente despertó una curiosidad y un interés en la especialidad. Ujú. Creo que lo otro, algo bien único en Perú, digamos, una cosa que en ese entonces, cuando yo creo que estaba en cuarto año de medicina, yo me desencanté un poco con cirugía porque empecé a ver que los outcomes, los resultados de las cirugías en Perú no eran óptimos y creo que eso se debe evidentemente a que hay una escasez o o los recursos son limitados, ¿no? Entonces, pero algo que a mí me parecía súper interesante es como en cirugía ortopédica, y de nuevo, yo no sabía mucho en esa época de ortopedia, pero es como veía estas fracturas o, digamos, lesiones musculoesqueléticas extremadamente traumáticas, una fractura extremadamente desplazada y después le ponían un clavo intramedular y al día siguiente el paciente, o 2 días después, el paciente ya se iba caminando, ¿me entiendes esto? Entonces Ujú. eso me pareció algo muy único de esa especialidad, que creo que se ven muy pocas. Y después creo que el tercer motivo, lo que también me acercó más a la especialidad es mi abuela. Ella fue una mentora muy importante para mí y ella fue muy importante porque era médica y me introdujo a medicina y sufrió mucho de la columna. Entonces, sus problemas de columna le hicieron, digamos, progresivamente perder la habilidad de caminar. Finalmente terminó en una silla de ruedas. Entonces, me involucré bastante con la fisioterapia y todo y me pareció, creo que definitivamente me acercó más a la especialidad y definitivamente despertó más mi interés. Entonces creo que esos son mis tres motivos principales. Ok, genial, Marcos. Entonces, ahora otro punto que nos gustaría saber es ¿por qué decidiste Estados Unidos y quizás no en otro país? ¿Cómo iniciaste este proceso del match? Bueno, si te digo la verdad, desde, no sé, siempre desde que empecé medicina tenía este sueño remoto de venir a Estados Unidos. Me pareció siempre como la cumbre de la medicina. Pero creo que después empiezas a escuchar un poco las personas que te dicen, venir a Estados Unidos es imposible, hacer match acá en cirugía ortopédica imposible, olvídate. Y como que me desanimé un poco, entonces estaba empezando a
a pensar, quizás hago la residencia en España o en algún otro lugar que sea más fácil, hasta que conocí a uno de mis mentores que me dijo, bueno, o sea, yo vine acá, conozco gente que ha hecho match, es difícil, definitivamente es difícil, pero creo que es lograble. Y creo que lo que más me atrae aquí es, digamos, yo creo que en Perú hay un buen aspecto quirúrgico, pero es la parte académica. Creo que aquí hay un muy buen ecosistema. Si a una persona le interesa hacer desarrollo académico, es muy bueno. Eso a mí me encanta, yo quiero hacer academia, o sea, dedicarme a ser como un cirujano académico. Y después creo que la parte de leadership, de liderazgo y también la parte de didáctica o entrenamiento, digamos, mantener los estándares de entrenamiento recientes está muy bien desarrollado aquí. Entonces creo que un poco esa combinación de todos esos factores es lo que definitivamente me hizo querer venir aquí. Y cuéntanos, ¿en qué momento de tu carrera de estar en la escuela de medicina decidiste iniciar este proceso para el proceso del match o de la residencia en Estados Unidos? O sea, cuando empecé, digamos, todo el proceso de aplicación o digamos cuando empecé a como que armar mi CV y todo. ¿A qué Claro, te refieres exactamente? claro, el inicio, las personas generalmente inician o tomando los exámenes del boards o iniciando con un CV Sí, ya un poco más construido con el tiempo, ¿no? Pero ¿desde qué momento empezó la construcción de ese camino para llegar a claro. la residencia? So, hablé con uno de mis mentores, creo, en cuarto año, hablé con uno de mis mentores, porque, no sé, estaba interesado y hablé con, me acuerdo, una de las coordinadoras académicas en Cayetano y le dije, mira, estoy interesado en hacer ortopedia en Estados Unidos, no sé si conozcas a alguien. Me puso en contacto con esta persona, ¿no? Eh, él es exalumno de Cayetano y hablé, y él es el que me motivó a perseguir la carrera en Estados Unidos. Y desde ahí lo que hice es, definitivamente tomé los dos steps, los tomé en mi carrera de medicina, o sea, el Step 1 y el Step 2 CK, los hice en mi carrera de medicina en el Genial. séptimo año y hacía un poco de investigación como por el lado, ¿no? Entonces, y bueno, ya después, ya con eso, o sea, cuando ya tienes un poco los cimientos, puedes venirte para aquí definitivamente algunos años a hacer research, que es, creo que para estas especialidades es indispensable. Me parece genial. Y justamente hablando de ese punto de los steps, sabemos que existen un montón de recursos, hay videos, libros, etcétera, recomendaciones, ¿no? Pero en tu caso, ¿qué recursos usaste para dar los steps? ¿Y cuáles creen que han sido de repente algunos errores que puedas considerar o todos han sido muy bien recibidos por tu parte, digamos? No me gusta utilizar demasiados recursos. Lo Ujú. que utilicé es UWorld, los NVMEs. ¿Qué más utilicé? Utilicé el First Aid un poquito para revisar y luego Anki. Eso es todo. Y yo hice un approach un poco no convencional en el sentido que yo di el Step 2 CK antes del Step 1. Eso no se lo recomiendo a todo el mundo. Yo lo hice así porque está mucho más fresco Claro. con el tema clínico, entonces decidí dar el Step 2 y después di el 1. Pero creo que para ambos exámenes, bueno, el Step 1 ahora es Pass-Fail, entonces eso acorta definitivamente los tiempos de estudio. Uno ya no está estudiando para sacar un 99, 100 o un 100, estás estudiando para pasarlo con tranquilidad, pero o sea, no te tienes que matar estudiando. Y entonces yo diría lo mismo, pero ahora la clave es el Step 2, es sacar una nota elevada, porque eso es uno de los filtros iniciales eh, para, digamos, la aplicación. Entonces, lo más importante es hacer UWorld, utilizar Anki con buenos parámetros y todo para el space repetition y que puedas solidificar tu memoria y después hacer los exámenes. Y la clave es la constancia, creo. O sea, poder dedicarle Muy cierto. 5 o 6 horas cada día, 6 días por semana. Y luego, nada, yo creo que una persona, cualquier chico cayetano que estudia constantemente y se prepara bien va a sacar una buena nota en el Step 2.
Ok, genial, Marcos. Y ahora, ¿nos podrías comentar un poco de cómo fueron tus inicios en investigación? ¿En qué año iniciaste? ¿Con qué quizás trabajo? ¿Con quiénes? Sí, yo empecé a hacer investigación con mi mentor, bueno, el que estaba ahí. Empecé porque yo estaba en Perú, entonces la infraestructura para hacer investigación en Perú no es muy buena, o sea, no hay muchas bases de datos y todo. Entonces lo que empezamos a hacer es utilizar bases de datos públicas. Hay una que se llama SEER Database, hay National Cancer Database, y mi mentor hace ortopedia oncológica. Entonces estamos, por ejemplo, utilizamos o buscamos, qué sé yo, outcomes en pacientes con condrosarcoma de diferenciado, por ejemplo, o comparamos los resultados o la supervivencia entre diferentes tipos de osteosarcoma. Entonces, definitivamente, ese tipo de estudios utilizando base de datos grandes son de impacto limitado, definitivamente. No, la gran mayoría de esos estudios es muy difícil que terminen en revistas de alto impacto porque o uno ya han sido hechos de alguna manera u otra, o dos, usualmente para terminar en esas revistas de alto impacto les gusta tener data más granular y más detallada. Pero empecé así, o sea, siempre hay que empezar de alguna manera y yo empecé como utilizando base de datos grandes y escribiendo papeles en base a eso. Y cuéntanos, aparte de esa carencia en base de datos acá en Perú y en otros países que sí existe, ¿cuáles fueron otros desafíos que tú encontraste a la hora de hacer investigación o publicaciones? ¿En Perú o en Estados Unidos te refieres? En ambos, en ¿O en ambos general. lugares? Ujú. Mm, desafíos, o sea, hay desafíos más allá de la investigación, creo. Em, con el tema de investigación, no sé, algunos desafíos que pueden aparecer puede ser tener que aprender a hacer análisis estadístico, utilizar Stata. Lo bueno es que la UPCH da, y la sigo usando, la licencia que te dan de Stata para hacerlo, la estadística. Eso está buenísimo porque no tienes que pagar y el software es bastante caro. Pero más allá de eso, los desafíos más importantes es cuando uno viene aquí, el tema emocional es importante, estar lejos de la familia, tener un buen sistema de soporte. Estar en un ambiente laboral, a mí me tuve suerte porque tuve un muy buen ambiente laboral aquí, pero hay otros lugares que conozco que el ambiente no es tan ameno. Entonces, esos son algunos creo que de los desafíos que existen para los extranjeros cuando vienen para aquí. Y otra pregunta de la misma manera es, en esa parte de investigación, ¿cómo lograste tú obtener una posición en el Research Fellow que hiciste? Sí, esa parte, esa parte es la parte más clave, que es cómo pasas de estar en Perú trabajando, digamos, haciendo investigación por el lado para tener una posición full time de research aquí. Y creo que la clave es simplemente, o sea, hay dos temas importantes aquí. El primero es mandar mails. Mandé cientos y cientos de mails a todos lados y 1% de las personas me respondían, y de ese 1% quizás como 10% me entrevistaba. Entonces la tasa es bien baja. Y la otra manera es tener mentores o personas aquí que te pueden ayudar. Y la investigación es muy buena para eso. Si haces una rotación aquí en investigación en Estados Unidos, o conoces algún mentor que es académico aquí, o conoces gente que hace research en Estados Unidos, eso siempre puede ayudar. Entonces creo que esas son las dos maneras: o tienes una conexión que te puede ayudar, que muchas veces esa conexión se establece a través de investigación per se, o simplemente muchas veces hay gente que simplemente toman, toman un chance en ti, te ven bueno, te ven potencial y dicen, ok, quiero darle una oportunidad a esta persona, y de eso pasas a una posición aquí. Ok. ¿Y cómo era tu rutina como Research Fellow? ¿Cómo iniciabas el día y cómo era que culminaba cada día? Las posiciones aquí de research es un poco tú cosechas lo que siembras, en el sentido que
hay mucho espacio. Tú puedes ser un research fellow que trabaja de 9 a 5 y a las 5 siempre se va, o puedes ser una persona que básicamente trabajas en bases a objetivos. Entonces, yo el primer año sobre todo trabajaba mucho, o sea, y sobre todo también es muy difícil contar las horas porque a mí me encantaba ir a oportunidades académicas que habían aquí en el Mass General. Entonces, por ejemplo, en las mañanas, a las 6 de la mañana me gustaba ir a las reuniones de trauma, donde presentaban los casos, o iba a muchas sesiones didácticas de diferentes especialidades. Entonces, eso como que no lo estás contando, pero es tiempo que estás en el hospital, pero no sé, si te lo tuviera que promediar, diría que venía como, no sé, a las 6 o 7 de la mañana y en promedio me voy tipo 7 o 8 de la noche. Y cuando era necesario iba los fines de semana. Pero, pero como te digo, eso varía mucho persona por persona. Esta es como que mi experiencia porque sabía que en ortopedia la gente que entraba a la especialidad tenía un CV muy fuerte y tenía que publicar mucho, entonces como que me asignaba muchos proyectos, ¿me entiendes? Y eso se transforma en muchas horas de trabajo. Entiendo. Sí, y justamente hablando de eso, ¿hubo alguna experiencia significativa en tu tiempo como Research Fellow que haya impactado en ti en esos años? Bueno, muchas experiencias definitivamente. Cosas que creo que lo más importante es las lecciones que aprendes y las amistades que formas con tus mentores y te ayuda mucho a ver las cosas de una manera diferente. Sobre todo creo que en Estados Unidos, que es un país muy heterogéneo, donde hay personas de todo el mundo. En el programa aquí de ortopedia de hecho, hay muchos médicos extranjeros, entonces cada uno tiene diferentes abordajes a los problemas y eso te abre mucho tu perspectiva de cómo afrontar cierto problema o cierto objetivo, ¿no? Eso es muy bonito y sobre todo la gente aquí es muy amable, es muy down to earth, contrario a todo lo que el mundo piensa. Estas personas como son súper accomplished, tipo logran muchas cosas, pero son personas muy simples Qué y bueno. en mi experiencia, si eres un chico bueno, tranquilo, trabajas duro, no te metes en problemas, la gente va a estar dispuesta a ayudarte. Y creo que lo segundo que iba a decir es también muchas oportunidades que te ofrecen aquí, los residentes son muy amables. Entonces creo que es un país muy acogedor y creo que en general la recepción que te dan es muy buena. En esta pregunta que quería hacerte, ya volviendo un poquito más al match, es ¿cómo lograste destacarte como ¿Ya? candidato para el match en Estados Unidos? ¿No hubo algo en específico que tú hiciste que hizo la diferencia? Porque existen esos documentos, esas datas de estadísticas donde dicen el currículum de cada candidato para postular a match, en este caso para cirugía ortopédica, que es una especialidad muy competitiva en Estados Unidos, o sea, muy poquitas personas ingresan más y son non-US IMG y que le piden tantos requisitos, o la mayoría tienen como que cierta cantidad de características como publicaciones, experiencias de trabajo. ¿Cómo tú crees que te destacaste en ese lado? Sí, creo que son dos aspectos, sí, porque una vez que ya tienes tu buena nota en el examen, ya está, o sea, eso es simplemente un checklist. Una vez que tienes esa buena nota, si tienes un 280 un 270 no va a cambiar nada para nadie, o sea, ya saben que eres inteligente en ese aspecto. Em, lo más importante es los mentores, o sea, cuando eres extranjero es es un ball game, un tipo de juego completamente diferente, o sea, las reglas que aplican para los americanos no aplican para ti, o sea, y lo que te digo es, mucho, así tengas 300 publicaciones cuando apliques, si no tienes mentores importantes o gente que advocate por ti, es muy difícil que te den una entrevista. Y eso lo veía yo porque aplicaba varios programas y bueno, te llegan en ortopedia, te llegan todos de una, pero en alguna que otro caso, como que le dije hoy a mi mentor, oye, ¿me puedes ayudar con este lugar que me interesa muchísimo? Y levantó el teléfono y me ayudó a conseguir una entrevista, ¿me entiendes? Entonces,
Creo que lo más importante es tener relación con buenos mentores. Idealmente, si son académicos, mejor, porque las residencias están en la mayoría de los casos controladas por centros académicos. Entonces, si es una persona académica, probablemente conoce a más gente en otros programas que están involucrados en los programas de residentado, ¿no? Eso es, eso es un aspecto. Y el segundo aspecto es déficit, que es no te has entrenado el sistema americano. Y para hacer eso yo creo que una de las cosas es ser muy fuerte en research. Muchas publicaciones. No hay un número determinado, pero creo que hay personas que entran con menos, pero yo te diría, si quieres maximizar tus chances, quizás en ortopedia, no lo sé, 15 20 publicaciones tener, y después tienes todos los abstracts y todo, y creo que eso ya te pone en una buena posición. Y lo otro es, en las entrevistas muchas veces me preguntaban, oye, pero has estado fuera del ambiente clínico por 2 años y medio, ¿por qué te deberíamos contratar? Y ahí lo que tienes que hacer es decir, y lo que yo hice, me preparé para esa situación, es, sí, entiendo que ese es un déficit, pero lo que yo, por ejemplo, trataba de tomar guardias aquí los fines de semana con los residentes, entonces estaba apoyando cuando estaban de guardia o en las noches o en los días, y ahí ayudas con las reducciones, poniendo las férulas, los yesos, todo eso. Y también iba a un montón de... em, ¿cómo se dice? Las disecciones de los cadáveres o los sawbones, no sé cómo se llama eso en español, los huesos, eso de que le pueden, que son como que de plástico y puedes practicar, tipo poner los tornillos y todo. Entonces iba a muchas de esas reuniones y siempre contestaba eso. Yo decía, es como que sabía que eso iba a ser de hecho un déficit para mí y traté de ayudar a los residentes estando de guardia, iba a las reuniones académicas, iba a las reuniones de trauma, como que mantenerte activo. Y creo que eso contrarresta de alguna manera ese déficit. Y creo que poca gente, pocos residentes o pocos aplicantes hacen eso, pero creo que es una buena manera. Es un plus. Ok. Y Marcos, cuéntanos un poco más de qué tienes pensado a futuro en investigación, quizás armar un lab o qué es lo que tienes planeado en ese campo, en esa rama. Sí, bueno, ahora estoy terminando mi PhD, entonces, si todo sale bien, probablemente me gustaría poder defender mi tesis a finales de este año. Y luego me gustaría, o sea, lo primero es voy a entrar a residencia, entonces aprender a ser buen residente, aprender la parte teórica de ortopedia y la parte quirúrgica, creo que esa va a ser la prioridad número uno. Y definitivamente un poco más a mediano para largo plazo sería em, entrar a un programa académico, en un centro académico como attending, y sí, a largo plazo poder abrir un lab, eh, hacer un poco de investigación clínica. Todavía no me decido, me gusta mucho, por ejemplo, ortopedia oncológica, me gusta mucho trauma, pero, sabes, una vez que entras a la residencia te puedes cambiar o pueden haber otras ramas que te llamen más. Pero sí, creo que definitivamente abrir un lab es algo que me gustaría mucho. Ok. Y Marcos, también otra pregunta, así como para ir recapitulando o ya finalizando. Claro, dime. ¿A quién quisieras agradecer por este gran logro, todos estos años de gran esfuerzo? ¿A quiénes o a quién en realidad? Bueno, me gustaría agradecer a mi familia, a mi novia, a mis mentores, a mis amigos que me apoyaron en todo este camino. Y bueno, dedicárselo también a mi abuelita que ya no está conmigo, pero ella fue la que me introdujo al mundo de la medicina y siempre me apoyó muchísimo. Entonces, a esas personas, creo. Y a Dios, finalmente. Muy bien, Marcos. Para finalizar, y más que nada para darles un mensaje a todos los que nos estén viendo en estos momentos, ¿qué consejo le darías a alguien de Perú que está pensando en hacer match en Estados Unidos, específicamente en la especialidad de ortopedia? Yo creo que lo más importante es, dependiendo del momento donde estás, si estás en tu etapa de medicina, es enfocarte en ser buen médico, pero evidentemente en dar los exámenes.
no recomendaría tomar posiciones de research con los exámenes. Lo veo mucho, muchachos, de que vienen con los exámenes y no te puedes volver 100% productivo cuando tienes que estudiar tanto para los exámenes. Enfocarse parte por parte, dar los exámenes y una vez que se venga para acá, que se puedan enfocar 100% en hacer investigación. Cosa que, porque es un poco una arma de doble filo. Yo creo que 2, 3 años es el sweet spot de investigación. Si lo extiendes más de eso, los programas se empiezan a preguntar si has perdido tu habilidad clínica. Entonces creo que tienes que tratar de comprimirlo lo máximo posible. Entonces como 2 años, 3 años, yo diría es suficiente. Bien. Muchas gracias por esos consejos finales. También muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos has dado. Y nada, estamos muy felices de poder haberte escuchado en estos minutos. Sí, igualmente, muchas gracias Marcos por el tiempo que nos has otorgado y estamos seguros de que vas a tener un buen desenvolvimiento y un buen camino en lo próximo que te sigue. No, de nada. Y gracias a ustedes por invitarme. Y pásale, si alguien te escribe o algo así, mándales mi correo. No sé si lo tienes, pero te lo paso después para que me puedan escribir o algo. Y si alguien quiere hablar o tiene algunas preguntas que me escriba. Ahí te voy a pasar mi correo. Chao, chao. Buenas noches. Chao.